Bienvenidos a un nuevo video de la 11ª dimensión. Para esta nueva entrega donde reseñaré una de las sagas de películas de terror más exitosas de la década pasada, les pediré que hagamos un ejercicio de imaginación. Regresemos a esos ahora ya lejanos años 90. Sí, esa época donde éramos felices y no lo sabíamos. Ya saben, cuando eso de ser adultos responsables de nosotros mismos era algo completamente ajeno. Muy a pesar de que la gente de mi edad, la cual no voy a decir, crecimos en los 90 y tanto su moda como su estética nos resulten familiares, al mismo tiempo se siente como algo completamente ajeno a nuestra actualidad, como un lejano y apenas vivo recuerdo de un pasado que ya desapareció, y quizás para bien. Aceptémoslo, los 90 y muy en especial los principios de los 90 fueron una horrible época para el mundo del entretenimiento. Fue como una resaca de toda esa borrachera llena de excesos y ridiculeces que fueron los finales de los 80s. Una resaca que encontró toda su cruda moral en el nihilismo y apatía del grunge, y en general en todas las actitudes antisociales de la llamada Generación X. Fue un momento donde la comercialización y la corporatocracia del capitalismo tardío, que ya había nacido y desarrollado en los 80s, se fortaleció. Fue la época de las boys bands y el peor hip hop hecho en la historia. En el mundo del cine de terror, a lo largo de esos 10 años, tuvimos buenas cosas. Películas como Brain Dead, Sexto Sentido, El proyecto de la bruja de Blair, Del crepúsculo al amanecer, El silencio de los inocentes y un gran etcétera, le dieron un toque especial a esta década. Sin embargo, también tuvimos cosas más dudosas, que yo agrupo en tres vertientes. Por un lado, las horribles readaptaciones de los clásicos monstruos iniciados por Francis Ford Coppola, y la que no tengo dudas es la cinta de disque terror más sobrevalorada, ambiciosa y fallida de esos años, Drácula. También tuvimos ese boom asiático donde todo Hollywood se pudo hacer remakes de las cintas de terror comercialmente más exitosas de Japón. Y no es que las originales fueran la gran cosa tampoco, pero tuvieron ese aire exótico que nos enamoró y que fue destrozado y eliminado por Gringolandia. Y por último, el pozo más hondo de toda la decadencia de la industria noventera, que fue el revival slasher, iniciado por Wes Craven, con su imaginativa, entretenida, satírica y divertida Scream, que sin embargo provocó el efecto contrario al deseado por el director, cuya intención era burlarse de todos los tópicos del cine de horror, en una cruenta y sangrienta burla metareferencial al género. Pues el problema fue que a esta broma todo lo tomaron en serio. Fue una broma bien hecha y bien contada, pero que irónicamente no hizo reír a nadie, y de ahí salieron hijos bastardos, como Se lo que hicieron el verano pasado, Leyenda Urbana, Cherry Falls, etcétera, etcétera. Uno de los últimos ejemplos con los cuales iniciamos un nuevo milenio fue el estreno de una cinta que parecía en un primer momento ofrecer algo totalmente diferente, aunque sus posteriores secuelas terminaron haciendo exactamente lo mismo, sobreexplotar una fórmula que desde hace mucho ya no tenía nada que ofrecer. Y es que sí, Destino Final del año 2000 para mí tiene todas las características básicas para ser considerada por pleno derecho un claro ejemplo de slasher adolescente de finales de los 90s. Esta es la reseña a Destino Final, toda la saga. Destino Final 1. La historia del inicio de esta franquicia es de hecho bastante curiosa. Eran finales de los 90s. Toda la fiebre provocada por Scream poco a poco estaba perdiendo su terreno, mientras la tercera parte de esta saga era estrenada sin mucho éxito por parte de la crítica y propios fanáticos. Entonces el guionista, Jeffrey Riddick, tuvo la idea de una historia donde un grupo de adolescentes logra escapar milagrosamente de un accidente mortal, donde por poco pierden la vida. Sin embargo, lo interesante aquí ocurría luego del milagro, pues estos jóvenes de hecho estaban destinados a morir. Habían escapado de la muerte y ahora ella regresaba por ellos, asesinándolos cronológicamente, según el orden en que debieron morir en un primer momento. La pura trama ya era en sí misma interesante y de hecho en cierta medida creativa. Riddick la escribió pensándola como un capítulo para los expedientes secretos X, que en ese momento aún estaban gozando de un pequeño apogeo. Sin embargo, fue convencido por James Wong de mejor reescribirlo como un largometraje independiente. En la silla del director se sentó el propio Wong, quien gracias a esta ópera prima logró llamar la atención de la industria, siendo una de esas jóvenes promesas de las cuales esperaba mucho.
y luego terminó siendo Dragon Ball Evolution. Pero cuando la cinta original fue estrenada y se convirtió en un pequeño fenómeno de culto que logró tener un éxito inesperado para una producción que de hecho no ambicionaba mucho. Pero veamos cuáles fueron las razones de su éxito, que la separaron de otros slashers, y también cuáles fueron sus desperfectos. En los puntos a favor encontramos básicamente tres. En primer lugar, la premisa. La idea de que un ser inmaterial y más metafórico que real, como es la muerte, fuera de hecho el asesino, le daba un plus a ese aire fatalista que siempre ha caracterizado a la saga, en donde se nos recuerda una y otra vez la frágil línea que nos separa entre la vida y la muerte. Y es que, aceptémoslo, el momento de nuestra muerte no va a ser especial, ni mucho menos. Será un momento como cualquier otro. Quizás un día en que salgamos a trabajar, en donde vayamos a la tienda a comprar nuestros víveres, o incluso podremos morir sin ningún problema en la seguridad de nuestro hogar. La cinta juega muy bien con este concepto, que en ocasiones rayaba en la paranoia. Digo, en Scream y Halloween era teóricamente fácil sobrevivir, solo tenías que encontrar la manera de vencer al asesino, ya sea disparándole, quemándolo, arrollándolo, decapitándolo, qué sé yo, el cielo es el límite. Pero en Destino Final, el asesino es la mismísima muerte. ¿Cómo te enfrentas a eso? Simplemente no puedes. Estamos ante el asesino último. En segundo lugar tenemos las escenas de muerte. En los slashers ochenteros veíamos a la víctima siendo perseguida por el asesino, que finalizaba con el pobre chico o chica siendo descubierto o tomado por sorpresa para otorgarnos una toma violenta y rápida. Durante los 90 las secuencias de persecuciones se hicieron más largas, elaboradas y caóticas, donde las víctimas o futuras víctimas incluso eran capaces de intercambiar golpes con el asesino, aunque eso sí, el desenlace era mucho menos gore. Casi siempre el asesino apuñalaba a la víctima, la cual caía en seco sin apenas mostrar sangre. En Destino Final, por otro lado, veíamos esa misma secuencia de acecho donde las víctimas no saben qué les espera, apostando por ese sentimiento de paranoia sobre lo inevitable que es la muerte, de la cual ya les he hablado antes. La película sirve de la idea de que prácticamente cualquier cosa es capaz de matar a los personajes. Así veíamos pedazos de metal salir volando para clavarse en cuerpos desprotegidos, perillas de gas abriéndose solas, anticipando el desastre, un hombre joven ahorcado en su baño, etcétera, etcétera. Eran muertes originales, con un suspenso mejor logrado y en general más divertidas de ver que a las que estábamos acostumbrados. Y por último, a diferencia de Scream, Destino Final sí fue un chiste que provocó una risa incómoda, pero finalmente una risa en todos nosotros, ante lo sádica de su premisa y ejecución, pues no solo se tomaba en serio a sí misma, sino que al mismo tiempo nos brindaba un adecuado balance de terror serio y humor negro, que en ocasiones era incluso simplemente cruel. Ejemplo, cuando al entrar al avión los personajes principales ven a una persona inválida y uno comenta: oye viejo, Dios sería un hijo de perra si hace que este avión caiga. Luego ven a un bebé y concluye: un verdadero hijo de perra. Acto seguido, simplemente genial. Por el lado malo, bueno, en general las actuaciones son bastante mediocres, exceptuando la del protagonista, cosa que sería casi una tradición en la saga. Y por otro lado, las mayores críticas a la cinta fue el de tener una premisa decente, pero reducirla en otra genérica historia body count para adolescentes palomiteros. Y en cierta medida eso fue cierto, aunque no completamente. Tanto en su primicia como en su ejecución, esta primera película sí nos brindó algo mejor. Así que en conclusión, es una buena película y sí, me gusta. Destino Final 2. Desde luego, después del inesperado éxito en taquilla de la primera parte, solo era cuestión de tiempo para una secuela, y así llegó Destino Final 2, con un cambio bastante notorio como fue el del director. Ahora, si la primera parte había sido algo fresco y novedoso, lo suficientemente llamativo como para generar una adecuada atención, ¿cómo lograr emular ese éxito sin repetirse? Desde luego, cambiar la historia no era una opción, pues era la carta de presentación de la franquicia, así que nuevamente vemos a un joven, en este caso a una joven, que tiene una premonición de un desastre donde ella y varias personas más mueren, logrando evitarlo, pero siendo acechados por la mismísima muerte después.
El nuevo director, David Ellis, quien es uno de los segundos directores más reconocidos de la industria, pues bien, este hombre tuvo la idea de centrar esta secuela más en el sadismo y lo visual, ofreciéndonos, como ya dije, la misma historia de antes, pero con muertes más variadas, creativas y elaboradas. Si bien, a final de cuentas, fue apostarle por el camino fácil y seguro, de hecho tuvo resultados bastante aceptables, pues las escenas de muerte, que ahora son mucho más largas y dolorosas, hacen que el suspense y la tensión no decaigan, siendo entretenida de ver, aunque sin las ambiciones de la primera parte. De esta forma tenemos lo que a mi parecer es la mejor secuencia de desastre de toda la saga, con el horrible, sangriento y devastador accidente automovilístico. Quiero decir, solo miren esto. ¡Verga, güey! Ahora ven de lo que hablo. Si acaso el único intento de ampliar lo expuesto en la primera parte es que ahora las muertes se dan en sentido inverso de cómo debieron suceder en la premonición, y eso aparentemente se debe a que los eventos de la primera parte afectaron a esta segunda. Así, por ejemplo, cuando Terry es embestida por el autobús, este se detuvo, haciendo que Rory no llegara a una fiesta donde hubo una masacre. Si bien esto en retrospectiva no tiene el más mínimo sentido, por lo menos fue un intento de darle cierta coherencia interna al universo de Destino Final. De esta forma, aunque la franquicia tuvo un bajón de calidad, logró mantenerse como algo decente, y si hubieran quedado hasta aquí hubiera estado bien, pero como sabemos no fue así. Destino Final 3. Es justo decir que a partir de Destino Final 2 empezó la debacle de la saga, pero es con esta tercera parte que dicha decadencia avanzó a pasos agigantados, pasando de una película decente a una mediocre y finalmente a una netamente mala, sin alma, sin identidad, que solo fue hecha para sobreexplotar todo lo que ya habíamos visto de la saga, de una forma descarada y sin ninguna intención de ofrecer algo nuevo, sumiéndose en una zona de confort, llena de repetición, falta de ideas e incluso flanderización. La flanderización es un término creado a partir del personaje de Ned Flanders de Los Simpson, que en sus primeras temporadas fue un hombre religioso, correcto y centrado, para luego convertirse en el fanático religioso insoportable que todos conocemos por las últimas temporadas. Así que la flanderización sucede cuando tomas a un personaje de alguna serie y después de algún tiempo, ante la falta de ideas y talento para seguir desarrollándolo correctamente, tomas alguna característica básica de dicho personaje y lo exageras a puntos ridículos. Por ejemplo, en los años de oro Bob Esponja fue un empleado modelo que amaba su trabajo. Ahora ese rasgo ha sido exagerado al punto en que Bob Esponja tiene una obsesión casi sexual por las cangreburgers. ¿Ven a lo que me refiero? De hecho, la saga de Destino Final tuvo una flanderización muy marcada en esa tercera parte, pues este énfasis en mostrarnos escenas de muerte cada vez más creativas se reforzó a tal punto que ahora son simplemente demasiado ruidosas, exageradas, irreales e incluso tontas. Pasamos de apuñalamientos y asfixia a motores que salen disparados para incrustarse en la cabeza de los personajes. De igual manera, el que la escena de desastre fuese ahora en una montaña rusa fue una buena idea que sin embargo fue terriblemente desaprovechada al darnos la secuencia de premonición más floja de toda la saga. Curiosamente, Wong regresó a la silla del director, mostrando que esa joven promesa nunca tuvo el potencial que se le veía en un primer momento. Los personajes ahora son meramente insoportables y no hay absolutamente nada que le haga destacar, excepto la muerte de Ashley y Aislinn. Viejo, esto fue enfermo. Pero eso es todo. Destino Final 4. Esta espiral descendente marcada por la tercera parte fue casi institucionalizada con la cuarta entrega, que enterró prácticamente a la saga. En este punto, Destino Final 4 se hundió más y más en su zona de confort. Las muertes no solo son más ridículas y exageradas, sino que incluso dejan de ser sorpresivas. Se vuelven moneda común, dejando de lado todo el suspenso. Tratan de ser divertidas e impactantes al mejor estilo de Happy Tree Friends, pero obviamente estamos hablando de dos productos totalmente diferentes, y simplemente con Destino Final, bueno, si en Happy Tree Friends las muertes ya eran demasiado, digamos, predecibles y eso hacía que perdieran su encanto, en Destino Final, una saga que en un principio propuso otras cosas, eso se ve incluso más caricaturesco,
se ve una falta de seriedad, falta de imaginación y simplemente no funciona. Lejos quedó ese impacto y terror que sentimos cuando una ama de casa fue decapitada por un elevador en la segunda entrega. Los personajes principales dejan de tener una participación activa, como en las primeras 2 entregas. Ahora solo son un par de idiotas corriendo por todos lados viendo cómo sus compañeros caen uno a uno de forma cada vez más rebuscada. Por otro lado, los efectos especiales en ciertos momentos son netamente de pena ajena, lo cual le quita el de por sí poco realismo a las secuencias de muerte. Y aún así es por muy poco mejor que su antecesora, pues por lo menos tiene un ritmo mejor logrado, lo cual en comparación no es mucho decir. Destino Final 5. Y así llegamos a la última historia de esta franquicia, exceptuando los cómics, que son horribles. Cuando vi que estaba anunciado esta quinta parte, dije genial, más de lo mismo. Pero de hecho no fue así. A decir verdad, fue un honesto intento por renovar la saga, convirtiéndola al final en realidad en un alerta de spoilers. Más que una secuela, esta quinta parte es más bien una precuela. Sí, esta quinta parte se mete de lleno con toda la continuidad de la franquicia, y si bien deja muchos, por no decir muchos agujeros argumentales y cronológicos, por lo menos salió de la zona de confort, sin que eso significara realmente que hizo un buen trabajo, porque a lo mucho logró un resultado aceptable. Los personajes vuelven a participar activamente y no ser simplemente espectadores de la masacre. Las escenas de muerte, si bien siguen siendo exageradas a ratos, por lo menos recuperan buena parte del suspenso que las caracterizó en las primeras entregas. Una entrega que raya entre lo más o menos y lo mediocre. Y es todo lo que tengo que decir sobre esta quinta parte. Y con eso terminamos esta reseña. Si les gustó ya se la saben, denle like, suscríbanse, compártanlo, comenten, ayúdenme a hacer este proyecto más grande. Desde la onceava dimensión nos estamos viendo muy pronto.